el impulso que le dio Alberto Fernández a Martín Guzmán lo llevó a hacer una conferencia de prensa donde anunció bonos, pero ¿dónde está la plata? Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Déjame que diga algo respecto de esto de la conferencia. Tengo la sensación que el gobierno ha iniciado una forma de comunicación en que se llama una conferencia para anunciar que se van a hacer anuncios. Sí, cuando el presidente dijo aquello de que el viernes vamos a iniciar la guerra contra la inflación, o el sábado, no recuerdo, y en esa oportunidad, bueno, se hizo la conferencia ese sábado y el presidente dijo, la semana que viene los ministros van a ir haciendo los anuncios, ¿no? Bueno, ahora es una cosa, yo diría, relativamente parecida, porque en realidad el único anuncio concreto que hizo Martín Guzmán fue el de decir, bueno, de que me parece que de manera justificada la preocupación por el tema de los sectores más vulnerables, bueno, lo lleva ante este verdadero caos inflacionario, decir, bueno, vamos a darles un bono, le vamos a dar un bono a los jubilados, le vamos a dar un bono a los trabajadores no formales, le vamos a dar un bono a las empleadas de las casas de familia, le vamos a dar un bono a los monotributistas de las categorías más bajas, A y B. Digo, eso está claro, ¿eh? No dijo mucho cómo se va a implementar, uno podría presumir que se va a implementar, como se ha hecho en anteriores oportunidades, como por ejemplo con el ingreso familiar, se inscribirán a través de ANSES y eso con errores, más errores o menos errores, se pondrá en marcha. Pero bueno, ahí viene la pregunta esta, y bueno, ¿cómo se financia eso? A mí me parece que Guzmán allí aprovechó para decir que los números que acordó en el programa con el Fondo Monetario en el primer trimestre le dan bien, ¿eh? Dijo, en realidad nos da bien en materia de déficit, el déficit primario sería 0,29 dijo. Sí, 0,25, 0,29 del producto. Y dice, estamos recuperando un poco de reservas, aunque no han sido tantas, pero estamos recuperando, en fin. Y entonces eso da lugar a pensar, bueno, quizás tiene un margen allí para aumentar un poquito el déficit, ¿no? Y otro poquito lo financiará con emisión y ahí se va a enfrentar con un problema, pienso yo, para el segundo trimestre, es decir, para los periodos que vienen, parecería ser que la revisión que se va a hacer el mes que viene, Argentina va a estar dentro de lo pactado. Pero bueno, aparece ese problema y entonces sugiere él, también con bastante imprecisión, que están pensando en un impuesto que grave aquellas empresas que teniendo, digamos, más de 1.000 millones de pesos de utilidades, hayan tenido unas ganancias extraordinarias, ¿no es cierto? Sería probablemente como un impuesto. Ahora, lo primero que uno piensa es que si es un impuesto le va a costar trabajo que pase por el Congreso. Claro. Y a su vez lo va a exponer a algunos planteos judiciales de doble imposición sobre la misma base imponible, porque me parece que grabaría lo mismo que graba ganancias, ¿no? Pero bueno, no está claro qué es lo que va a hacer. Y dijo, bueno, vamos a convocar a los sectores para plantear esto. Entonces, acá voy a la segunda cosa que vos mencionaste, que es decir, el presidente lo sentó al lado para, por usar una palabra que está de moda, empoderarlo. Yo creo que, lo hemos dicho en programas pasados, la falta de credibilidad en el gobierno afecta también al presidente. Y el intento del presidente por darle fuerza al ministro, para que le crean que el ministro permanece y que va a desarrollar esto, tiene el problema en que es muy difícil dar algo de lo que se carece. Y en realidad el presidente ya está con una imagen muy devaluada y con poca credibilidad, debido a que a veces hace una declaración, después se contradice, en fin. Bueno, pero lo concreto es lo siguiente. El gobierno, bueno, ha reconocido que con el tema de la inflación le va mal y que eso tiene una consecuencia sobre el problema de la distribución del ingreso. Y entonces trata de apelar a estos paliativos. En realidad no le haría falta si hubiera tenido un programa que fuese capaz de controlar la inflación. Hoy recordaba
que en un día como hoy, pero hace 300 años, en 1772, nació un economista que se llamaba David Ricardo, que es probablemente el más destacado de la escuela del liberalismo económico inglés, de la escuela clásica inglesa, y que en alguna oportunidad escribió que el objeto de la economía debía ser encontrar las leyes que regulaban la distribución de la riqueza. Porque bueno, a pesar de su convicción de que los mercados funcionaban adecuadamente, había que encontrar cuáles eran los mecanismos que determinaban la forma en que una economía distribuía el excedente. Por supuesto, eso fue hace 300 años. En Argentina está claro de que se ha ido agudizando el problema de la distribución en los últimos años. Yo diría, ni siquiera le imputaría solo a este gobierno. Lo que pasa es que este gobierno, habiendo cerrado el primer trimestre con una tasa de variación del índice de precios al consumidor nacional, que está un poco más del 16%, obviamente no hay estrategia que funcione cuando los precios vienen creciendo a esa velocidad, y todos están de acuerdo en que es altamente probable que este año terminemos con una inflación que esté más cerca del 60 que del 50. Esto lo pone en una situación muy complicada. Quiero sí decir una cosa respecto de esta idea de gravar estas ganancias extraordinarias, que por supuesto no es una idea que exclusivamente se les haya ocurrido acá, aunque he escuchado a algunos comentaristas decir eso. En realidad se ha intentado, se discute en varios lugares. En los Estados Unidos, cuando la crisis del petróleo, después que cayó, cuando asumió Khomeini en Irán, subieron los precios del petróleo mucho y las petroleras tenían bastantes utilidades, y el presidente era Carter y trató de poner y puso un gravamen a esas empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es una utilidad que viene no como consecuencia de una inversión productiva, sino como un hecho que está exógeno, digamos, ¿no? Eso los ingleses le llaman windfall taxes, es decir, algo así como que cayó del cielo. Así le llaman también los españoles, que han discutido sobre el tema, y Portugal lo está discutiendo ahora. Pero todas estas economías que menciono tienen una realidad distinta de la realidad argentina. Por decir un ejemplo, España tiene una tasa máxima de impuesto a las ganancias del 25%. Claro. Argentina tiene, además de un laberinto tributario, tiene una presión impositiva que ha ido aumentando de manera importante. Y entonces es quizás un país que tiene una presión tributaria que se correspondería con la presión tributaria de los países nórdicos, a lo mejor, ¿no? Digo, vamos a ver cómo finalmente resuelven esto. Lo que está claro es que la desesperación porque el tema de la inflación es tan grave, insisto, desesperación en el gobierno que es comprensible, los ha llevado a hacer este anuncio de los bonos y este no anuncio sobre el financiamiento, sobre de dónde va a venir, ¿no es cierto? Bueno, se ha ido Martín Guzmán a Washington a la reunión de primavera del Fondo Monetario y el Grupo del Banco Mundial, y seguramente allá aprovechará para revisar algunas de las cosas que están en el acuerdo. No nos olvidemos que el acuerdo habla que, no como una meta, pero menciona que la proyección de la inflación como máximo llegaría al 48%. Eso obviamente ya es pasado. Me parece que ahí va a haber seguramente un reajuste que saldrá en ocasión de la presentación de los números en el control que harán los técnicos del fondo el mes que viene. Pero me parece que esto que ha hecho el gobierno, que es un paliativo, obviamente, además de generar reacciones muy fuertes de los sectores que pueden llegar a estar afectados, me parece que además es una solución así, es un paliativo de muy corto plazo. Claro. Y seguramente, aunque no conocemos cómo va a ser ese ingreso que piensa obtener Guzmán, me parece que lo que está detrás es que él cree que con la inflación están mejorando la recaudación tributaria, algunos gastos como los salarios del sector público y jubilaciones se deterioran, y aunque Guzmán ha sostenido que no va a reducir el gasto público en términos reales, si no reduce el gasto público en términos reales, me parece que va a quedar atrapado en una cosa complicada, que es el compromiso con el fondo, por un lado, ¿no es cierto?,
Y por otro lado, esto de decir que no va a haber ajuste. A todo eso, Ricardo, se suma este clima de esta especie de disputa interna que ya ni siquiera se preocupan de disimular los funcionarios. Entonces, todo eso crea más confusión. Haber anunciado que se iba a financiar con este impuesto o con este aporte crea más confusión todavía. Y bueno, hay un punto en que cuando las expectativas son muy negativas, no hay política económica que funcione. Me parece que el gobierno del presidente Fernández se está aproximando aceleradamente a ese punto en que el gobierno queda. Los jugadores de ajedrez, hay una posición en ajedrez que le llaman zugzwang. La posición de zugzwang es cuando el que tiene que mover, lo que mueva le ocasiona una pérdida, ¿no? Y me parece que el gobierno está camino, en materia de política económica y probablemente de política en general, está en condición similar a esa que sobre el tablero se le llama zugzwang. Sí, coincido con vos. Yo creo que la ida de Guzmán a Washington, más allá de los acuerdos que pueda llegar o no, la revisión yo creo que es... Sí, van a tener que hacer correcciones. Realmente... Sí. Que creo que el fondo va a estar dispuesto, porque inclusive el fondo, en un capítulo de lo que es el outlook de las proyecciones que hace, que se van a presentar ahora, habla de que bajo ciertas circunstancias, ciertos impuestos a beneficios extraordinarios de compañía que le vaya muy bien, puede ayudar a morigerar el impacto que sobre la desigualdad ha tenido la pandemia y el conflicto bélico. El fondo, en el transcurso de la semana pasada, implementó o dio a conocer una novedad, que era estirar a 20 años de plazo con una tasa preferencial a países que calificaran para esa característica, que habían sido de alguna manera atacados por la pandemia y que habían tenido dificultades para eso. ¿Será una de las razones por las que fue Guzmán? No sé, pero eso, digamos que está discutido y presentado y algunos voceros del fondo lo han mencionado, todavía no, digamos, no es un reglamento del fondo. No es reglamento del fondo. Todavía no. Vamos a...